El presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Damián Salamone, nos comunicamos telefónicamente con él. Gracias por el contacto, Salamone. Catalina Aragona y Ezequiel Nasevich, los saludamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, agradecidos por el contacto y, bueno, replicando un poco el anuncio que realizó ya el gobernador Alfredo Cornejo allí en la Cámara Argentina de la Construcción, en el almuerzo este fin de semana, ¿no? Sí, así es. Como bien lo decías en la introducción, se busca tener un financiamiento genuino y que sea sustentable y orientado exclusivamente a refinanciar viviendas. Es decir, hoy el sistema actual es obsoleto, como bien lo dice el gobernador en cada entrega, es un sistema que no funciona, que tendría que ser un círculo virtuoso, no un círculo defectuoso en este sentido. Sabemos que hoy el recupero del IPB es precario. Hay cuotas que han quedado desactualizadas en el tiempo, hay viviendas que pagan 40 pesos y hay viviendas que sale más cara enviarle la cuota que la cuota en sí. Claro. Si bien no es el común o la mayoría de los casos, pero sobre todo las operatorias muy viejas no tienen ningún tipo de actualización. Y esto lo sufren directamente los mendocinos que esperan una vivienda nueva. La política nacional de vivienda estimula a que los IPBs, a que las provincias tengan un sistema autofinanciable, no solamente a través del FONAVI, que sabemos que no alcanza, que es poco, el déficit habitacional es muy alto, y lo que se busca es un sistema solidario y que tenga y que sea sustentable a través del tiempo. Por eso, a través de esta herramienta, que son de las UVAs, vamos a poder tener un financiamiento genuino, volcado directamente a la construcción de nuevas viviendas, ya sea con aporte provincial y nacional, o solamente financiamiento provincial genuino por primera vez, y bueno, ya esto apuntamos. Le preguntamos sobre aquellas viviendas que ya tienen un contrato cerrado y que no se ajustaban hasta ahora con la inflación. ¿Qué va a pasar con esas? Se van a respetar siempre y cuando continúen de manera reglamentaria. Es decir, a todos aquellos créditos que se caigan por mora o por venta irregular o por cesión irregular, también a través de esta herramienta vamos a poder formar un nuevo crédito de aquella vivienda y se va a aplicar esta normativa también. Claro. Bien, es decir... No así aquellas que ya que están reglamentadas o que están al día y que no han sufrido ningún tipo de irregularidad, esas continúan porque así fue convenido y no tiene el adjudicatario original no ha incumplido en ninguno de los casos, por supuesto va a continuar de esa manera. Bien, o sea, va a seguir pagando como lo venía haciendo hasta el momento. Sí, porque así fue conveniado y eso no se puede modificar. Bien. ¿Qué ocurre con el ahorro previo, Salamone? Es en todo operatorio del IPB, ¿sí? Esto va a ser traslativo a todo operatorio del IPB. Obviamente va a seguir conveniendo el IPB porque seguramente los gastos operativos que exige cualquier banco, el IPB no lo va a tener. Es decir, que por lo general los bancos es UVA más un 3,5 hasta un 6% de acuerdo al banco. En este caso el IPB no lo va a aplicar, entendiendo también que es vivienda social, ¿no? Así que va a seguir teniendo ventajas con relación a otro tipo de construcción de vivienda. Siempre hablando de menos de 2 salarios, ¿no? Le preguntamos sobre las condiciones. ¿Se van a aplicar las mismas que en otros créditos? Digo, el sueldo, la cuota que se paga por la casa no puede superar un porcentaje específico del sueldo. En la medida que se dispare la inflación, ¿se puede alargar el tiempo de evolución del crédito? Exactamente. Lo has explicado muy bien y bueno, esa es la etapa consiguiente a la promulgación del decreto, que es la instrumentación, y todos esos aspectos han sido considerados y teniendo en cuenta, precisamente sabiendo que es vivienda social y lo que pretendemos... ¿Cuánto es el porcentaje que no puede superar del sueldo? El 20%. Sí, es el 20% y bueno, son aspectos que hemos considerado como válidos a la hora de poder otorgar un crédito, ya sea para la construcción de una vivienda o cualquier tipo de crédito. Arquitecto, y aprovechando su presencia aquí, al menos desde el teléfono en Noticias Acequia, quería consultarle acerca del presupuesto 2018 y el Instituto Provincial de la Vivienda, qué tanto se ve, digamos, implicado y beneficiado con los números que se han presentado recientemente. Sí, el presupuesto es un reflejo de la necesidad de cada obra comprometida. Es decir, tenemos una gran cantidad de viviendas que pasan a ser continuidad en el 2018 y tenemos comprometidas viviendas nuevas.
El presupuesto es un reflejo genuino de cada plan de trabajo del 2018. Por eso es importante que cada obra, no solamente la que se encuentra en ejecución, sino que la que se va a iniciar, tenga su correspondiente partida, y de esta manera, debido a la gran cantidad de vivienda que tenemos, el presupuesto es bastante alto en relación a otros años. Bien, por último, por ahí se habla mucho en estos momentos de procrear o de créditos hipotecarios en general. Bueno, IPB aparece como una opción muy conveniente para los mendocinos. Quizá algunos que no estén muy relacionados con el tema, me parecería oportuno que usted nos recuerde cómo hace el mendocino para poder acceder a este tipo de créditos, cómo se tiene que acercar, cuál sería el método. Bueno, es una pregunta muy buena y amplia a la vez. El nuevo Plan Nacional de Vivienda es muy claro en la diferenciación de los ingresos, es decir, el IPB va a financiar a través de los recursos del IPB combinados con los recursos Nación solamente aquellas familias que perciban menos de 2 salarios. Estas son para las viviendas nuevas. Nosotros ya veníamos con un paquete de viviendas comprometidas y esas no van a sufrir este cambio o esta restricción. A partir de ahí, los nuevos créditos que superen, las viviendas cuyos componentes sociales superan más de 2 salarios, van a créditos hipotecarios, ¿sí? Claro. Es decir, que por primera vez existe una diferenciación donde el IPB financia al 100% a aquellas familias que estén por debajo de los 2 salarios, 2 salarios y medio, porque hay que ver las regiones como de alguna manera impactan sobre las viviendas de acuerdo a los valores de cada región. Claro. Pero aproximadamente son 2 salarios y medio. Aquellos que superen los 2 salarios en las futuras viviendas, el IPB o la provincia puede tener una participación, lo que sería público-privado. En este sentido, nosotros hemos desarrollado un programa donde el IPB se involucra con estos proyectos y de esta manera hace un nexo entre los créditos, y el IPB también lleva adelante no solamente lo que es la compulsa o licitación, sino también toda la certificación, pagos, hasta lograr la entrega de la vivienda definitiva. Perfecto. Es decir, que todo lo que es vivienda social, las familias van a tener que seguir nucleadas a través de cada municipio, y todo lo que es público-privado a la espera de proyectos para poder participar directamente en lo que sería una precalificación por parte del IPB y después una calificación final por parte del banco a la hora de otorgarle o no el crédito. Es decir, que estamos hablando de familias que sean apto créditos. Perfecto. No puede existir una dicotomía tan grande o una diferenciación tan grande en lo que es una vivienda que sea apto crédito con financiamiento de bancos a una vivienda social del IPB en cuanto al recupero. Si bien esta vivienda va a ser mucho más económica, por decirlo de alguna manera, en cuanto a su financiamiento, pero ese financiamiento tiene que ser genuino y tiene que ser volcado a futuras viviendas. Es obsoleto que estemos cobrando en algunos barrios que fueron entregados hace 15 años una cuota de 40 pesos, ¿sí? O un barrio que se entregó hace 10 años una cuota de 380 pesos. Entonces la idea es que sea sustentable, que sea un círculo virtuoso y que de esta manera podamos desarrollar más operatorias y reducir el déficit habitacional para aquellas familias que están desde hace muchos años esperando alguna solución habitacional. Claro. Muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, el presidente del IPB un poco trayendo luz a la situación, ¿no? Esto de las cuotas que se van a empezar a ajustar por la inflación, como sucede en el resto de los créditos, y toda la explicación del porqué de esta declaración que hizo Cornejo en su momento. Bien.